Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. En el día de hoy tenemos la primera presentación de los trabajos prácticos. El tema que vamos a tratar es la seguridad laboral en el sector agroindustrial. Y bueno, el primer alumno que va a trabajar con este tema es Antonella Cañas. Vamos a presenciar su presentación y a partir de esta semana o de la otra va a quedar también divulgado el trabajo monográfico escrito que va a ser el material de estudio. Se sumó Analía a la clase. Hola Ana, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo les va? Muy Sí. bien, muy bien. Hola, chicas. Bueno, Antonella, todo tuyo, ya tenés habilitada la pantalla y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias César. Bueno, buenas noches. El tema que a mí me tocó para trabajar en la cátedra Buenas Prácticas fue seguridad laboral en el sector agroindustrial. A pesar de que es un tema muy amplio, que tiene mucho contenido, porque se trabaja con muchas leyes, decretos internacionales, nacionales, provinciales, traté de hacer una síntesis de la monografía trabajada anteriormente. Y como para empezar, me pareció importante tener en cuenta algunos conceptos fundamentales. ¿Qué significa trabajo? Es una actividad física o intelectual que realiza cualquier persona a cambio de un salario. La salud es la ausencia de una enfermedad y el óptimo estado físico, mental y social de las personas. Un riesgo o un peligro es la probabilidad que existe de que haya o suceda un hecho o algún inconveniente que afecte a alguien o alguna cosa. Y el daño es la materialización de ese hecho, o sea, cuando el hecho sucede, cuando sucede algo indeseado. La seguridad y la salud en el trabajo lo que buscan es el bienestar físico, social y mental de todos los trabajadores. ¿A través de qué? De la prevención de accidentes de trabajo, de la protección de los trabajadores, del mantenimiento del lugar, del entorno laboral donde los trabajadores se mueven, donde realizan sus actividades, de la adaptación de las actividades a los trabajadores. Bien. La seguridad tiene actores del sistema de riesgo de trabajo que está conformado por 5. Primero es el OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, bien como le dice la palabra, es una organización internacional, depende de las Naciones Unidas, y lo que busca es vigilar las normas para resguardar la salud de los trabajadores. Está integrado por gobiernos, empresas y trabajadores, bueno, que regulan leyes, normas, eh, optimizar el trabajo de las personas. Depende del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Empleo, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y que lo que promueve es garantizar el derecho de todos los trabajadores para tener seguridad y salud en el trabajo. Además, es un ente que trata muchos temas como el trabajo infantil, el trabajo en negro, lo que ellos quieren es evitar todo ese tipo de trabajo, el trabajo indecente, que no está en las condiciones que necesita cualquier persona. Bueno, y después siguen los empleadores, que son las empresas que contratan a los trabajadores, que tienen derechos y tienen obligaciones. Bueno, como para nombrar algún derecho es que ellos pueden elegir cualquier ART para que los informe y los asesore ante cualquier eventualidad. Y una de las obligaciones que tiene es
informar cuando recibe un nuevo trabajador a la empresa para que le den el alta en esa aseguradora de trabajo, de riesgo de trabajo. También tiene la obligación de capacitar e informar a los trabajadores sobre los riesgos que existen y cómo evitarlos, sobre el uso de equipos de protección personal, etc. Después tenemos los trabajadores, bueno, que tienen como derecho trabajar, por supuesto, en un ambiente sano y seguro, conocer los riesgos, recibir los equipos de protección personal, y también tienen como obligación cumplir con todas las normas que requieren en la empresa, ¿sí? Ponerse el equipo de protección personal, estar cubierto, participar de las capacitaciones, etc. Y algo que no nombré y que es muy importante es que el trabajador tiene el derecho de estar cubierto por una ART. Bueno, y las ART son empresas son compañías que las empresas contratan para, bueno, brindar asesoramiento y también asegurarlos en caso de que haya algún daño, algún accidente de trabajo en la organización o alguna enfermedad profesional. También tiene obligaciones y derechos, tiene obligaciones como es la de suministrar información. También muchas ART le brindan capacitaciones, son como las empresas son intermediarios entre la ART y los trabajadores. Muchas veces las ART van hasta la organización y realizan capacitaciones. Bueno, ellos tienen que promulgar principalmente la prevención de riesgos de trabajo en cualquier tipo de organización y denunciar a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en caso de que se incumplan con las normas previstas. Bueno, la normativa vigente dentro de la provincia de Córdoba, en el agro, en lo que tiene que ver en toda la parte agroindustrial, son las siguientes, que bueno, no quise hacer un detalle de cada una de las normativas porque lo mismo que estoy diciendo ahora, que estoy repitiendo sobre conceptos básicos, son lo que hablan las normas. Bueno, es el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Actividad Agrícola, que sigue vigente a través del decreto 617/97, la ley 27.279, que es la ley de envases de fitosanitarios, las normas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que ahí habla de los equipos de protección personal, de los agentes de riesgo, de hacer exámenes médicos periódicamente, de etiquetar los productos químicos, etc. Bueno, y el riesgo de trabajo, que son los convenios colectivos de trabajo. Bien. ¿Cómo se clasifican los siniestros? Se clasifican en 4. En enfermedades profesionales, que es la 1, que son producidas a causa del lugar de trabajo o del tipo de trabajo. Yo había puesto como ejemplo, si trabajara para la fumigación o en un silo, en un acopio de granos, puede ser como enfermedad la alergia, ¿sí? Es una enfermedad que la produce en lugar de, la agarra en el lugar de trabajo, por ejemplo, o le produce alergia el polvo o los químicos. Luego el accidente de trabajo, que son hechos que ocurren en el lugar de trabajo, por ejemplo, la caída de una maquinaria, o una herida, una quebradura, un golpe con algo que estaba en el medio, que no estaba en el lugar que corresponde. Después los accidentes in itinere, que son los ocurridos en el trayecto del lugar de trabajo hacia el hogar,
o viceversa, el domicilio de la persona, como puede ser que la persona tenga un accidente de tránsito o se caiga de la bici, siempre que esté asegurado bajo la ART, le va a cubrir el accidente. Las regrabaciones, bueno, son accidentes o enfermedades que ya fueron notificados, pero que vuelven a surgir o lo vuelven a afectar al trabajador por una desgrabación. Yo tomé como ejemplo ahí, como si fuera una hernia, a lo mejor algún empleado ya entra con ese problema y por hacer una mala fuerza, por una mala posición, le vuelve a surgir ese problema que ya tenía de salud. Bueno, y puse una información que me pareció importante, que es el índice de incidencia de los siniestros para los trabajadores rurales, que dice que la cantidad de accidentes y enfermedades, que hay cantidad de accidentes y enfermedades por cada 1000 trabajadores cubiertos, dice que permiten hacer estadísticas. O sea, se estudian siempre 1000 trabajadores para poder lograr las estadísticas de los accidentes de trabajo, bueno, y de los siniestros mencionados anteriormente. Bien. Discúlpenme, pero no sé por qué no puedo. Bueno, yo había puesto esa información. Anto, un que segundo, lo ¿no? tomé Antes, Anto, ¿me escuchás? Sí. Te interrumpo un segundo. ¿Podés volver a la filmina anterior? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Una aclaración. El ejemplo que diste de las reagravaciones está correcto. Grabaciones. Sí. El de los accidentes in itinere, que viene de una palabra en italiano, es tal cual como vos lo dijiste, es el accidente que se produce yendo del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Para eso muchas veces la ART te piden que hagas, cuando ingresás a trabajar o cada vez que tengas un cambio de domicilio, un plano especificando cuál es Un el recorrido. camino o el recorrido con el cual vos vas a laburar más normal, ¿sí? Para que ellos puedan ver si ahí hay algún factor de riesgo que pueda generar algún accidente. La diferencia grande entre enfermedad profesional y accidente de trabajo es justamente esa. El accidente es algo inesperado, algo que se produce en un momento dado y que por una negligencia del operador, por una situación de riesgo, se da en el momento y produce un daño a la persona. La enfermedad profesional, en cambio, uno ya sabe que una persona, al estar expuesta a un agente de riesgo, como puede ser un sonido por encima de tantos decibeles en una jornada laboral, lo que va a terminar provocando en esa persona es una sordera. Entonces, esa sordera se da con el tiempo, se da después de haber pasado un tiempo de estar el trabajador expuesto a ese agente de riesgo. Expuesto. Claro, esa es la diferencia grande que hay entre una enfermedad profesional y un accidente de trabajo. Si vos me decís una persona queda sorda porque hay una explosión, un sonido muy fuerte que le revienta un tímpano, eso es un accidente de trabajo, porque se da Es en un un momento accidente de dado, claro. trabajo. Si la persona queda sorda después de dar 10 años laburando en el mismo lugar porque estuvo constantemente expuesta a un agente de riesgo, ruido superior al permitido, eso es una enfermedad profesional. ¿Queda más o menos claro para todas en general? Bien. Sí, Me marca sí. cada rato internet inestable, por eso estoy con la cámara apagada a ver si tengo mejor flujo, pero bueno, si algo no se entiende, no se me escucha bien, me dice. Era eso nomás, Anto, seguí para adelante nomás. No, no se te escucha. No se te escucha bien igual, ¿no? Yo por lo menos no te escucho bien. Se escucha Todo, cortado. sí, O- todo cortado. ok, lo que me quise decir, ¿se entendió más o menos o no se entendió nada? Sí, sí, eso se Ok, entendió, pero ok, sí. seguí adelante, Anto. Bueno. No, que yo les comentaba que tomé el Departamento de Estudios y Estadística de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo estos dos registros, estos dos estadísticas, porque me pareció importante, porque habla específicamente en el sector agrícola
Accidentes de trabajo, por un lado, a la derecha, son el 85,2% y me pareció sobre un 100% de todos los siniestros, me pareció importante destacarlo, porque se ve ahí a simple vista en el gráfico la cantidad de accidentes de trabajo que suceden en una empresa. Y a la izquierda también me pareció importante porque ahí dice que de 357.483 trabajadores cubiertos por la ART en el sector agrícola en el 2018, hubo 28.433 siniestros notificados. Y dice uno más días, dice casi todos implicaron uno o más días de baja laboral, o sea, el 96% tuvieron días de carpeta médica, por lo que yo interpreté, vos me podés corregir cualquier cosa. Y eso lo que nos lleva a frenar la producción, bueno, la comercialización o el área en el que esté. Bien, Cuando me te meto, están me faltando... meto un Sí. segundito con este tema. Claro, lo que te está generando ahí es una carpeta médica del operador, del colaborador que tiene el siniestro, y que ustedes, como ven, acá hay dos cuestiones. Una es la cuestión humana, que todos deberían estar asegurados y con la menor cantidad de riesgos posibles expuestos en su laburo. Pero si vos fueses un inhumano, fueses un robot que no le das importancia a estas cuestiones, y pensases como las personas como máquinas, también es necesario tenerlos, primero que nada, asegurarse de que estén expuestos a la menor cantidad de riesgos posibles. Y segundo, el tema del aseguramiento. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas y no están los seguros debidamente y la responsabilidad termina siendo del empleador, empiezan todos los gastos que se llaman, que están, digamos, uno los puede ver como si fuese un iceberg, en el cual son gastos ocultos que empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque el operador no va a trabajar, tiene días de licencia, empiezan los juicios, empiezan cuestiones de invalidez que generan toda una catarata de costos para el empleador que, habiendo hecho las cosas bien desde el principio, se podrían haber evitado, ¿sí? Pero es correcto lo que decís, y estos datos que estás mostrando en pantalla son muy representativos de lo que pasa hoy, sobre todo en nuestro país. Sí, por ahí nosotros, a mí que me tocó este tema, no tengo una visión bien clara, porque por ahí uno no se entera de los siniestros que pasan dentro de una organización. Yo lo tomé porque me pareció importante, digo, mira la cantidad de accidentes de trabajo comparado con con los otros siniestros que pueden ocurrir en cualquier empresa, me pareció un número elevado. Por eso quise mostrárselo a las chicas, además de que lo van a ver después cuando les comparta el trabajo de la monografía, porque también lo puse. Bien, bueno, la prevención de los riesgos de trabajo. Prevenir significa, dice, anticiparse a riesgos potenciales. Lo mejor que puede hacer una organización es anticiparse. Bueno, si hay una máquina que está produciendo un sonido y sé que esa persona que está todo el tiempo ahí le puede generar una enfermedad profesional, tengo que tratar de ver si elimino o sustituyo la máquina, la herramienta, ¿sí? Lo importante es que tienen que detectar, evaluar y controlar. Esas son como la manera más eficaz para controlar los siniestros y evitar posibles accidentes o enfermedades. Detectar los factores de riesgo que están presentes y que me están poniendo en peligro a lo mejor al trabajador. Evaluar en qué cantidad y controlar, disculpen, pero no alcanzo a leer en cuál, alcanzo a leer qué dice. No lo tengo anotado, lo estoy leyendo de ahí. ¿De qué estás? ¿De controlar? Controlar, ¿cuál es la pregunta? Los efectos. Perfecto. Los efectos. ¿Con qué efecto? Exacto, ¿con qué efecto? Ahí dice que las formas básicas de controlar son eliminando
sustituyendo, controlando procesos mecánicos, controlando procesos administrativos o evaluando los equipos de protección personal. Bueno, yo ahí había tomado como ejemplo una máquina que si me producía algún tipo de ruido y estaba afectando al trabajador, había que tratar de eliminar el ruido, pero a lo mejor la máquina no se puede sacar afuera o mover, sino que hay que tratar de sustituirlo o usar los equipos de protección personal para que el trabajador no se vea afectado. Bueno, los principales riesgos de trabajador en el sector agropecuario son los relativos al lugar y las condiciones de carga. Yo ahí puse algunos ejemplos para no ser tan extenso, pero bueno, la manipulación de carga, los movimientos repetitivos, las posturas frecuentes, la exposición al frío y el calor, el lugar y la superficie del trabajo, la electricidad. Después el manejo de animales, donde hay que tener cuidado porque son los principales riesgos, en el comportamiento del animal, el cuidado de la manga, el cuidado al lunar, en las herramientas que estamos trabajando y utilizamos cuando, por ejemplo, cuando vacunamos, tener en cuenta que la jeringa esté en condiciones óptimas. Cuando el cuidado de la manga se refiere a que no tiene que haber mucha carga en la manga. Después, los riesgos con la maquinaria agrícola, bueno, con ruidos, vibraciones, puede haber caídas, cortes, aplastamientos, los cuidados en las maquinarias, los riesgos mecánicos, y bueno, y el uso de fitosanitarios que pueden ser tóxicos. Hay que tener en cuenta el etiquetado del fitosanitario, el almacenamiento, que tiene que estar en un lugar almacenado que esté ventilado, y bueno, y tener cuidado con el lavado de los envases de los fitosanitarios. Estos son algunos, hay un montón, y dice que el trabajador rural es expuesto a múltiples riesgos de trabajo. Protección personal, bueno, son indispensables para prevenir cualquier tipo de accidente o una enfermedad profesional. Ante la presencia de un riesgo, bueno, dice que si no pueden ser eliminados, tienen que ser sustituidos. Y para ello hay que utilizar el traje, los guantes, los lentes, las máscaras, etc. Bien, ahí también habla mucho de las emergencias médicas y a mí me pareció importante poner que, bueno, hace hincapié a que los números de las emergencias médicas tienen que ser visibles y estar bien señalizados en los establecimientos. Ahí habla de accidentes frecuentes, que pueden ser intoxicaciones, quemaduras, fracturas y heridas. Bueno, que hace hincapié principalmente en que debemos llamar a emergencias. Y, por ejemplo, ante una quemadura no tenemos que sacarle la ropa, ante una herida no tenemos que hacer un torniquete, que son cosas que por ahí uno es lo primero que le saldría a hacer y a lo mejor estamos perjudicando a la persona que se encuentra lastimada en ese momento. Bueno, y que todas las organizaciones, las empresas, tienen que tener un botiquín básico como para los primeros auxilios, que son guantes, desgranadas, cinta adhesiva, jabón neutro, etc. Y bueno, como conclusión, yo puse que la importancia y de la seguridad y la salud en el trabajo, en general y en particular en la agroindustria, debe visualizarse como una parte fundamental de la organización, como un proceso estratégico que puede contribuir
y profesional de los trabajadores y de la productividad y competitividad, perdón. Ahí habla también de que es importante tener a los trabajadores en condiciones óptimas para que ellos produzcan mejor, se sientan más cómodos, etc. Por eso al lado puse trabajadores seguros, empleados legales y felices. La seguridad en el trabajo mejora la calidad y reduciendo lesiones reduce los costos de la empresa, que es lo que decíamos recién, que si hay un trabajador que se lastima y no está asegurado con con una ART, salir muy caro a la empresa. Bueno, y esa es mi presentación. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muy bien, Analía, Mariana, ¿alguna pregunta? No, yo por no. mí- Todo súper claro. Todo lo que Sí. explico. Para mí también súper claro. Se ponen de acuerdo ustedes. Se ponen de acuerdo ustedes antes de arrancar. No me van a preguntar nada. No, quería decir algo. En realidad yo lo resumí lo más que pude porque es un tema que es muy amplio, igual que la higiene en las empresas, son temas muy amplios y habla mucho, como yo te había comentado a vos, César, mucho de la parte legal, de las leyes. Y por ahí las leyes, los decretos, ya sea de la superintendencia o de la OIT, van como repitiendo las mismas cosas. La importancia que es el equipo de protección personal, principalmente en las organizaciones, y que se cumplan con todas las normas para evitar los siniestros que después se están dando. Así que a mí me pareció que era adecuado presentar algo que no fuera tan denso y tan aburrido. A ver, Es respaldando un largo, poco a esto mí que me llama la decís. atención porque digo, No, te decía que respaldando esto que decís de lo largo que es, imagínense que hay carreras actualmente que se estudian licenciatura en seguridad y higiene y demás. seguridad e Inclusive higiene. hay ingenierías ya y especializaciones de posgrado que también trabajan Sí, estos temas, sí. así que imagínense si serán largos. Todo lo que es normativas, sí, arranca con cuestiones mundiales o internacionales, como son los lineamientos que marca la OIT, ¿no es cierto? Pero después, bueno, le hace una bajada a la realidad de cada uno de tanto de los países, de las situaciones, como de los empleos en general. No se olviden que esto es trabajo y los empleos unos con otros son totalmente distintos, por eso cuando di el tema, hablábamos de lo que tenía que ver con agrario, con agroindustria, con agropecuario, como lo pudiesen encarar. Así que sí, está bárbaro que lo hayas resumido. Igualmente, las chicas cuando vean la monografía, ahí van a encontrar más material, digamos, que va a complementar esta presentación. Bien, Antonella, Ana, Mariana, ¿algo para agregar? No, yo por mi parte no. Tampoco. Bueno. Que les sirva a quienes todavía no han realizado la presentación. Bueno, ya como les dije, más adelante van a recibir ustedes una copia de la monografía, pero que les sirva Sí. para quienes no han realizado la presentación como Fui como un conejito de India. Exacto, exactamente. Eso lo tenés que tener en cuenta. No, Y por sí, sorteo y estando presente en la clase. exactamente. Podría haber ahí hecho una maniobra media Claro. rara. No. No, nada de maniobra rara, Sin ninguna embargo, maniobra rara. quedé primera. Encima me quedé sin temas ahora porque hay dos chicas que dejaron, tengo que ver a quién le doy los temas, así que no voy a hacer Y cosas sí, voy a salir sorteada de nuevo. Claro, no voy a hacer cosas que Porque tengan la que primera, dar de viste, nuevo. Sí, la sí. primera vuelve. Bueno, ¿puedo mejorar esta presentación o la monografía? No. Todo punto Quédense para tranquilos. vos, Antos. Sí. Bueno, más allá de cualquier broma, la verdad que la presentación quedó muy bien, está muy cerca
de lo que habíamos planteado en ese archivo que habíamos dicho, en cuanto de no aburrir, de tratar de no poner demasiado texto en la pantalla y de ponerse a leer una pantalla, de ir explicando, de ir dando ejemplos, bueno, de los contrastes entre la letra, el fondo y demás. La verdad que no sé si ya venían acostumbradas a hacer este tipo de presentaciones, pero la verdad que, bueno, que estuvo muy bien. Igualmente vas a tener una devolución después, Antonella, respecto tanto a esto como a la monografía, pero para el resto que todavía no hizo la presentación, quiero que sepan que algo así está muy bien y es algo que se acerca a lo que pretendemos que hagan como trabajos finales de las materias que se están dando. Y por qué no cuando tengan que presentar un laburo después, cuando ya estén en el ámbito profesional, ¿no? Así que bueno, que valga el conejillo de India, como dicen ustedes. Bueno, gracias. Gente, les agradezco a los que se conectaron y a hablar a vos, Antonella, por la presentación. Y bueno, no sé si hoy, calculo que si me puedes subir el video al link de YouTube con la conexión que tengo, porque no estoy en las varillas, lo hago hoy, si no apenas tenga conexión. Y queda la clase esta subida. Y bueno, nos vamos a ver la semana que viene con la presentación que sigue y ya retomando el archivo de Senasa, ¿no? Bueno, que es nuestra guía para ir viendo los otros temas que estamos desarrollando en la materia. Así Bien. que nada, Mal. que tengan buena semana y nos vemos la Sí. próxima. Yo si Bueno, puedo, mañana ya les cargo el archivo, César. Dale, Así se sí, los comparto a directamente los chicos. cargalo para todos porque el contenido estaba bien, Dale. lo que te faltaba era formato, así que dale Sí, para adelante, ¿no? dale. Listo, gracias. listo. Bueno, nos vemos. Que Chau, anden bien, cuídense, chau. chau, Nos chau. Chao, vemos. gracias Chau, chau. igualmente.